bendiciones. Espero que estén bien. Espero que todo esté funcionando a las mil maravillas. De verdad, es un privilegio tenerlos nuevamente aquí conectados en esta nueva mañana, en este nuevo día, en el que Dios quiere enseñarnos algo nuevo, en donde Dios lo va a usar para darnos una llave para que se nos abra otra puerta. Amén. Entonces son bienvenidos. Doy la bienvenida a cada persona que se está conectando, deseándole que haya paz y armonía en su hogar y que Dios mismo esté acompañándonos en este tiempo. Quiero hacer una oración para dar inicio a nuestra predicación. Yo te doy gracias, Padre, por esta mañana. Yo bendigo a cada familia que se conecta con nosotros, Padre. Yo te pido que los bendigas y que permitas, Señor, que esta palabra haga todo aquello para lo cual va a ser enviada. Yo te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu esté con ellos, esté acompañándonos y que esta palabra pueda ser fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero hablarles acerca de nuestro ministerio. Se llama Iglesia de Dios, Iglesia del Reino de Dios y Justicia. Recuerden que es una iglesia muy joven, pero es una iglesia grande en un lugar especial en el corazón del Señor. Entonces, yo sí quiero invitarlos a que no se dejen de conectar con nosotros. Todos los martes hay estudio bíblico a las 7 de la noche y los viernes Armada Juvenil a las 7 de la noche por estos mismos canales. Los sábados vamos a ir con todos los varones 4:30 y las mujeres virtuosas a las 4. Y en la noche a las 7:30 vamos las parejas de poder. Amén. Y nuevamente nos vemos el domingo acá en estos canales 10:30 de la mañana. Amén. Quiero que por favor vayas a tu escritura y busques Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Romanos capítulo 8. Vamos con toda esta mañana porque Dios tiene preparado un manjar para nosotros, algo muy especial. Recuerden que mientras buscan la palabra aquí y algunos se conectan, yo sí quiero insistirte. Recuerden que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia es un libro de gobierno. La Biblia es un libro para reyes. Por eso el enemigo no ha querido que la leamos. Por eso es el libro más traducido y ahí vemos la misericordia de Dios, que sin importar tu idioma, sin importar tu lengua, Dios está interesado en que esta palabra sea traducida a todos los idiomas, porque Dios necesita que tú aprendas esta palabra. Amén. Entonces, porque si tú la aprendes, la Biblia misma lo dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso el enemigo no quiere que tú la entiendas ni que la leas. Por eso no permitió que esta palabra fuera traducida. Recuerden que antes estaba en latín y la gente no hablaba latín. Y entonces el pueblo quedó sin conocerla. Por eso hoy celebramos también la victoria, porque esta palabra ha sido traducida y hemos podido llegar a ella, a conocerla, ¿ok? Entonces, si ya estás en la palabra, Romanos 8, quiero que vayamos al versículo primero, ¿ok? Y vamos a leer del versículo primero al versículo 20. Vamos a ir a comenzar la escritura, a leer la escritura. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces está diciendo ese versículo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, diga conmigo, el espíritu de adopción, por el cual clamamos. El espíritu de adopción, me perdí. Ok, acá está. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amén. Esta palabra, este capítulo que acabamos de leer, es quizás uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Creo que ahí está el resumen de muchas cosas. Pastor, si ese es el resumen, entonces solo puedo leer el 8 y no leer nada más. No, porque es necesario que tú entiendas lo que se dice acá. Y esa explicación está en toda la escritura. Pero es hermoso saber que al leer este capítulo podemos lograr entender muchas cosas que hoy vamos a entender, y quiero que tú las entiendas porque la labor nuestra como pastor es que tú vivas y vivas en abundancia las promesas de Jesús. Y mira que acá se habla de una herencia y de muchas cosas, pero quiero que las alcances, quiero que tú las vivas, no quiero que solamente sean letra en tu corazón y en tu mente, quiero que sean vida, que las vivas. Y para eso es esta mañana. Por eso le pido al Señor que sea Él guiando cada palabra, cada cosa que se diga a través de estos medios. Amén. Te repito, hoy vamos en vivo por Instagram, por Facebook. Recuerden que tenemos una aplicación para Android en este momento. Buscan en Play Store Reino de Dios y pueden descargar la aplicación y ahí pueden escuchar los mensajes que se dicen
en estos tiempos. Amén. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra carne se repite mucho en este capítulo. Se habla mucho. Pero recuerden que el Nuevo Testamento está escrito o fue traducido del griego al español. Del hebreo al griego. Y hoy lo tenemos acá en español. Y es importante que nosotros sepamos la raíz griega a qué hace referencia. ¿Por qué? Porque así como tú puedes usar en diferentes idiomas una misma palabra en diferentes contextos, eso es algo como condicional, quiere decir que significa diferentes cosas según el contexto donde lo uses. Pablo, la palabra carne la usó siempre en 3 dimensiones. Entonces, literal, SARS, S-A-R-X, literal, que hacía referencia a la circuncisión, a la carne, literal. Pero, como está por allá en Romanos 2. Pero hay otro contexto que él usa la palabra carne, que es katasarca. Katasarca es lo que hace referencia a de dónde venimos, nuestras genealogías, que venimos tal persona, hijo de David, tal persona, hija de Abraham, los judíos vienen de la descendencia. Eso es katasars, como nuestra descendencia, nuestra generación, de dónde venimos, que traemos una historia humana. Pero en este contexto que estamos leyendo hoy, en Romanos capítulo 8, es la otra connotación que Pablo quiere hacer énfasis, y es ensarki, con K, ensarki, que hace referencia a una naturaleza espiritual que encaminada hacia las pasiones y los deseos de la carne. Es decir, es algo más espiritual en lo cual la persona quiere actuar, quiere andar y quiere satisfacer sus deseos. Y mira cómo empieza el capítulo, porque es clave. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si nosotros atrás, todo lo que tú llamas Antiguo Testamento, ese Antiguo Testamento habla de la ley, pero la ley no tiene operancia en nosotros si nosotros andamos en el Espíritu, porque la Biblia misma dice que el resumen de la ley es el amor, pero el amor es un fruto del Espíritu, que hoy lo vamos a ver. Entonces, yo quiero aclarar algo que se ve mucho y anda mucho por ahí en las personas diciendo: es que todos somos hijos de Dios. Yo quiero decirte que no es así. Todos no somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos, absolutamente a todos, Dios nos creó. Pero no somos todos hijos de Dios. Porque fíjate lo que dijo el Señor Jesús, dijo: mas a todos los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, a eso les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que ya la gran multitud se reduce a los que le reciben, a los que creen en Él. Y Romanos nos dice algo más y dice: a los que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, ahí reduce un poco más el círculo. Pero cuando llegamos a este capítulo pero súper resumido el tema, porque ya dice acá que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ya empezamos a entender que los hijos de Dios son un círculo muy pequeño, son aquellos que creen, son aquellos que le obedecen, son aquellos que no solamente lo obedecen, sino que lo confiesan en público.
O sea, no es gritar quién vive, no, esos son jergas religiosas. No, estoy hablando de los que lo confiesan, los que cuando todo el mundo está diciendo vamos a robar al Estado, que eso a nadie le duele, esa persona salta y dice, no, yo no soy un ladrón. Está confesando que Jesús es su Señor. Y entonces acá nos dice, a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, me causa tristeza ver que hay personas que solo buscan a Dios en esta semana. Y las personas me preguntan, pastor, ¿usted no va a hacer nada en esta semana? Y yo le digo, ¿y por qué tengo que hacer algo en esta semana? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está en la Biblia que tengo que hacer algo en esta semana? Que existe esta semana, ¿dónde está? No, yo les digo, miren, todas las semanas son santas. Todas las semanas nos tenemos que acordar de Dios. Hoy es domingo, dicen, de resurrección. Todos los domingos nos tenemos que todos los días y todos los domingos y todas las semanas tenemos que acordarnos de la resurrección de nuestro Señor. Porque mira que tú lo leíste. Acá dice que si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Entonces deberías estar preocupado por tu vida. ¿Qué va a pasar el día que mueras? Es tu vida la que está en juego. Entonces, es importante que todos sepamos y todos entendamos que no hay semanas, que todos los días son santos, que todos los días debemos acordarnos de Jesús, que todos los días, porque el que anda en el Espíritu, y andar es caminar, andar es movimiento, andar es saber que no es solo un día, que es todos los días. Si tú supieras que te quedas quieto todos los días, tus músculos se atrofiarían, morirían. Esto es movimiento continuo. Si te imaginas estar quieto con el Espíritu, no andar con Él y solo andar con Él en una semana, tus músculos estarían fritos, muertos. Te estoy hablando de algo físico para que me entiendas lo espiritual. Es importante que lo entiendas porque si no vamos a estrellarnos con una realidad. Quiero que examinemos 3 versículos específicos para empezar a desarrollar la predicación. Y dice, el versículo 4 dice que andar en la carne es contraposición o hace contra el Espíritu. El versículo 6 dice que hay una mentalidad de carne y eso significa muerte. Y que eso es enemigo de Dios. Entonces fíjate cómo vas a decir, soy hijo de Dios, pero con una mentalidad carnal te constituyes enemigo de Dios. Y en el versículo 8 dice que esas personas no pueden agradar a Dios. Entonces la pregunta, repito, es, ¿realmente somos hijos? ¿Somos hijos de Dios? Porque al finalizar esta predicación, yo quiero que tú sepas si eres hijo o no eres hijo. Y si no lo eres, ¿cómo serlo? Entonces quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y si estás ahí, ve al versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Entonces, mira lo que dice Pablo en Romanos 8, dice que no recibimos espíritu de esclavitud. Entonces, si no somos esclavos, somos libres. Entonces, pastor, ¿qué nos hace esclavos? Porque hoy, a pesar de tener trabajo, escucha esto, porque muchas personas dicen, oiga, si yo tuviera trabajo, yo sería feliz. Escúchame esto, hay personas que tienen trabajo y no son felices. Hay personas que tienen trabajo y se suicidan. Hay personas que tienen trabajo y tienen más deudas que tú. Entonces, realmente, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, mira lo que dice Gálatas 5:13. Léelo conmigo, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, los hijos de Dios, entre ellos se llaman hermanos. O sea que esta palabra es para los hijos, para que tú y yo entendamos algo que Dios quiere decirnos.
A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Insarki, ocasión para la carne, es ese deseo desenfrenado que no tiene límites, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué tremendo dice el Señor. Gálatas, estamos en Gálatas 5:13. Y dice: pero porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. El consejo de un varón de Dios para tu vida siempre será: anda en el Espíritu. Pero mira, escuchemos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Escuchemos qué son obras de la carne. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Adulterio. Adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones extramaritales. Fornicación es tener sexo sin estar casado. Inmundicia, lascivia, idolatría. Dicen que Semana Santa, y salen a besar ídolos, a pedirle a ídolos, a prender velones. Iglesia, mujer, doncella, varón, ¿me estás viendo? Eso se llama idolatría. Hechicerías, escúchame. Cuando una persona va al brujo a que le diga su futuro. Escúchame esto, porque hablaba de inmundicia. Cuando una persona va al brujo para que el brujo le haga cosas al vecino, a otra persona. Oiga, líguelo a mí, para que me ame, para que me odie. Eso es hechicería. Y eso es una obra manifiesta de la carne. Enemistades, pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la persona que está ahí escuchándome, tal me está diciendo: pastor, usted me dice, está predicando cosas muy duras. Mira, yo prefiero predicarte cosas duras, pero que tú entiendas y seas libre, a quedarme callado y que te pierdas. Hermano, lo que la Biblia te está diciendo hoy es que no puede ser alguien hijo si anda en las cosas de la carne. Porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo alguien puede llamar a Jesús Señor. Y el Espíritu Santo es enemigo de las cosas de la carne. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio. Dominio propio. ¿Para qué? Para que resistamos insarki, es decir, esas cosas que las pasiones, los deseos quieren hacer, nosotros estemos por encima de ellos y los dominemos. Y tú les digas: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero perder al Espíritu, porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces tú tienes que escoger: o ser uno del montón, o ser un hijo de Dios. O quedarte como creación de Dios, o ser un hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Y no todos seguimos al mismo Dios.
No todos los caminos conducen a Roma. Hay un camino que conduce a la salvación y se llama Jesucristo. Y es por eso que te quiero hablar esta mañana de todo esto. Porque quiero que seas hijo. Quiero que seas un hijo. Quiero que heredes asoladas heredades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que las han rechazado. Y están libres, disponibles para ti. Sigamos leyendo. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo darnos cuenta quién sí es de Cristo y quién no es de Cristo? Amén. Entonces dice acá, más adelante, en el versículo 22. ¿Ok? Perfecto. Sigamos en el versículo 22. ¿Cómo saber si alguien de verdad anda en el Espíritu? Miren, hay un fruto que se ve. Hay un fruto que tú puedes observar y discernir en una persona. Entonces mira lo que dice el versículo 22 del mismo Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. La persona amorosa, la persona que ama a otro sin importar su condición, su credo, lo ama. Eso es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. El gozo, una persona que está triste, que anda en depresión, no es una persona que esté dando un fruto del Espíritu. Recuerden, el gozo es alegría, mejor dicho, es cuando las personas pueden danzar sin importar lo que digan los que están al lado. Eso es gozo. Paz. Paz, el Señor Jesús dijo, yo la doy no como el mundo la da. Yo doy paz abundante, abundante. Paciencia. La persona paciente, la que espera, la que en esta cuarentena está diciendo, ok, yo sé que los recursos están disminuyendo, pero dicen, los recursos míos son del cielo, son ilimitados. Voy a tener paciencia, voy a saber y voy a estar seguro de lo que Dios va a hacer con mi vida. Benignidad. La benignidad es cuando la persona trata bien a los demás, cuando se refiere a ellos con piedad, mejor dicho, es afable, es una persona humana, pero no el humanismo que nos venden, sino no, es darle a cada cual el valor que tiene. Benignidad, bondad, es una persona buena, templanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces, fíjese que acá, antes de leer, en el versículo 21 leímos los frutos de la carne y dice que esas personas no heredarán el reino. Entonces mi pregunta es, ¿cuál reino? O sea, mire que ahí no habla de religión. Mira que nuestra herencia no es ninguna religión. A Dios no le interesa tu religión, yo quiero hacer énfasis en eso. Porque tú puedes tener una religión y no heredar el reino. Y mira que ahí la palabra habla de heredar un reino. Pero recuerda que el reino se hereda. Ahí lo está diciendo súper claro. Pero para entender la herencia necesitamos saber qué es heredar, cómo se hereda. Y tenemos que ir a una palabra de Pablo que está ahí en lo que leímos inicialmente, en el versículo 14. ¿Se acuerdan lo que leímos? En Romanos 8, versículo 14. En el versículo 14. Dice así, pues, estos son hijos de Dios. Hermanos, hago énfasis en eso porque para heredar debe ser hijo. La herencia es algo que solo se da entre padre e hijos. Estoy hablando de la primicia. No estoy hablando de sobras o de lo que golpeó en algo y rebotó en mí. No, estoy hablando de lo primero. Algo que tú nunca tendrás duda que eso es tuyo y punto. Para ser heredero es hijo. Y aquí está hablando de heredar un reino.
un reino, no una religión. Ahí no dice que el que practica las cosas de la carne no heredará, no sé, una religión X. Está diciendo, no heredará un reino. Y, y por eso este ministerio se llama Iglesia del Reino de Dios y su Justicia, porque queremos que todos, absolutamente todos, sin distinción de raza, credo, posición social, entren a ese reino y lo hereden. Pero para heredar, dice el versículo 14 de la lectura inicial, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y redujimos ese montón a solamente los hijos. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen, los que confiesan con su boca, los que obedecen a Jesús y andan en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. ¿Cuántas cosas has hecho sin consultar a Dios? Y después nos metemos en líos. Y fracasamos y le echamos la culpa a Dios. Y lo que Dios pregunta es, ¿tú me preguntaste? ¿Tú dejaste que yo te guiara? No eres mi hijo. Haces lo que quieres. Déjate guiar y vas a ser bendecido. Déjate guiar y vas a ser mi hijo. Pero emprendes proyectos. Mira, hay personas que comenzaron empresas hace 2 meses. Y hoy están quebrados porque todo en la cuarentena está cerrado. Entonces, comenzaron negocios sin consultar a Dios. No fueron guiados por Dios. ¿Es culpa de Dios? No. Lo que pasa es que nosotros, los hijos de Dios, no damos un paso sin consultar a Dios. No avanzamos sin consultar a Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar respuesta. Ahí es donde vamos a encontrar guianza. Y esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos. Y los hijos heredan. Entonces la gente va a decir, pero pastor, Pablo le está hablando a los judíos. Los judíos son los que son hijos. Y entonces yo tengo que decirte que Pablo sigue, primero la epístola es a los romanos, es decir, a gentiles y también a judíos que están en Roma. Pero Pablo continúa predicando lo siguiente y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, que Dios, haciéndonos hijos, no nos da un espíritu de temor, ni mucho menos espíritu de esclavitud. Entonces no entiendo, tú tienes que hacerte esa deducción, tienes que pensar, dices, ¿cómo yo soy hijo de Dios y estoy en esclavitud? Estás endeudado, tal vez hay una enfermedad encima tuyo que te acosa y te persigue. Tal vez el médico dijo, no, ya te quedan 2 meses de vida. Tal vez tu esposo se fue y estás con un matrimonio fracasado. Tu esposa se fue, estás con un matrimonio fracasado. Y dijiste, este es el fin. Pero quiero decirte de parte de Dios que no es el fin hasta que Dios diga que es el fin. Por eso Él se reservó la fecha del fin. Porque el mundo puede decir que es el fin. Los siervos supuestos pueden decir, llegó el tiempo del fin, pero Dios es el que tiene la fecha del fin. Porque hasta que Dios diga que es el fin, será el fin. Y entonces estamos atemorizados y pensamos que el virus se va a entrar por las ventanas, por las casas, en los productos que llevan de domicilio. Estamos asustados. Pero Dios me está diciendo que no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, ¿qué recibimos? Dice acá, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo, espíritu de adopción. Y esta palabra, porque muchos dicen, pastor, pero esto fue una palabra, hablan acerca de la escritura. Dios llamó a Abraham, Abraham era hebreo, Dios le prometió, fue a Abraham. Nosotros, ¿qué tenemos que ver ahí? Nosotros somos colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos. ¿Qué tiene que ver nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros ahí? Eso es para los judíos.
Pero Pablo nos está hablando de un espíritu de adopción. Y quiero entrar en esto para explicarte algo más profundo. Para los romanos, o en este tiempo, la ciudadanía era algo muy importante. La adopción era algo mucho más importante. Era tan importante que su proceso en la práctica era complejo. Complejo, los romanos esto lo tenían en un alto concepto, la adopción, la ciudadanía. Ser ciudadano romano era una clase, una estirpe, era algo de buen nombre. Entonces, al ser adoptado, la adopción también tenía una connotación muy alta, muy importante. Su proceso era público. Entendámoslo en el contexto histórico. Ser un pater familia era algo de buen nombre y tenía tanto poder el pater familia que el mismo padre podía disponer de la vida de todos aquellos que estaban bajo su cobertura, bajo su mando. El pater familia gobernaba, restaurando el sacerdocio, un varón gobernando. Y cuando hablo de disponer de la vida, es que lo que tú hagas puede afectar a tu familia. Hermanos, en este tiempo, esta patria potestad que hoy llamamos, la que se ejerce sobre un hijo, sobre alguien, era un proceso muy complejo para adquirirla. Era en dos fases. Una cosa era la emancipación, emancipatio, en donde el padre de ese hijo que querías entregarlo en adopción, iba, lo sacaba en venta y él mismo lo compraba. Después iba, lo sacaba en venta y él mismo lo compraba. Esa era la emancipatio. Y luego viene otra etapa que era la vindicatio. La vindicación, que era cuando el padre adoptante iba y acudía a un juez, a un pretor, que llamaban en ese tiempo en Roma. Recuerden que este es la epístola a los romanos. Él iba y ofrecía delante del magistrado, del pretor, y compraba al joven, a la joven, al hijo. Lo compraba, daba un precio por él. Y ahí se declaraba la adopción como tal. Y esa persona, escúchame esto, esa persona pasaba a ser hijo de esta persona. Hijo. Entonces, entiende el contexto ahí. Dios nos dio espíritu de adopción. Adopción. El concepto que Pablo está usando es un concepto de muy alta estima, de muy buen nombre. Él sabía de lo que estaba hablando y a quiénes se los estaba hablando, porque era dirigido a Roma. A Roma. Entonces, ¿qué adquieres? ¿Qué adquiría una persona? Yo me tomé el trabajo para que tú lo entiendas. ¿Qué adquiría una persona cuando era adoptado? Y entonces tenemos que ver, número uno, que la antigua familia, es decir, la que lo ofrecía en venta, perdía todos los derechos sobre esa persona. Y todos, ya no podía hacer absolutamente nada. Entonces, si esa persona tal vez era un esclavo, que por lo general eran esclavos, pues esa otra familia ya no tenía derecho sobre ese esclavo. Y ese esclavo acá adquiría una nueva condición. Hijo, porque la adopción para los romanos era como el hijo de sangre. Como el hijo de sangre. Pasaba a ser hijo. Y como hijo pasaba también a obtener una herencia. Tenía los mismos derechos sobre todos los bienes de su padre. Gozaba de los mismos privilegios de su padre.
podía heredar juntamente y coheredar con sus hermanos todos los bienes de su padre. Según la ley, se borraba todo su pasado, todo, la ley romana, todo, y adquiría el nombre del nuevo padre, es decir, el buen nombre y todo lo que el padre tenía. Y recuerden que la adopción era un proceso con dinero. Entonces, el nuevo padre tenía que tener dinero porque tenía que pagar un precio por ese esclavo. Entonces, esos eran los beneficios de ser adoptado en el contexto histórico de Pablo. Ahora, pastor, ¿por qué me está hablando de todo esto? Porque esto fue lo que hizo Jesús. Por eso les dije sarx, carne, en los tres contextos. Y le estaba hablando de que no de estos dos, sino del contexto espiritual. Los deseos de la carne son espirituales. Es lo que yo quiero hacer. Tal vez no se ven materializados, son solamente deseos. Pero cuando los practicas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, lo espiritual se materializa en la carne real. Entonces Dios también está hablando de andar en el Espíritu. Es algo espiritual. Por eso Pablo aquí habla del espíritu de adopción. Es que el enemigo nos tenía esclavizados. Y entonces vino el Padre y envió a alguien a que nos comprara con su sangre. Nos adquirió con su sangre. Pagó un precio altísimo, para comprar tu vida, para comprar tu salvación. Y pagó un precio, y delante del juez, delante del que es nuestro Señor, el Padre, pagó el precio y nos adoptó. El espíritu de adopción nos adoptó. Y como estamos en el contexto de Pablo, te quiero explicar. Entonces, los derechos que el enemigo tenía sobre tu vida. Porque muchas personas dicen, es que pastor, yo hago eso porque el diablo me obliga. Yo quiero decirte que eso es falso. Satanás no te puede obligar a nada. Él te puede tentar, pero el que cae eres tú. Puedes ser influenciado por él, pero el que decide eres tú. Hay unas pocas excepciones, que eso no lo vamos a hablar hoy, pero son mínimas. Es cuando se habla de posesión. Pero el 95% son tentaciones. Tú las puedes resistir. Por eso necesitas andar en el Espíritu. Y esa es la llave que te quiero entregar hoy. Andar en el Espíritu. Es una llave. Entonces, Dios pagó un precio por ti para que los derechos que tenía el enemigo sobre tu vida ya no los vuelva a tener. 2. Tu pasado es borrado. Porque ya no perteneces a esa familia. Perteneces a una nueva familia que es la familia del reino. Los que son hijos de Dios. Y Dios es un rey. Y tiene un reino. Y ahí quiere congregar a sus hijos. Y entonces nos hace hijos. Y tiene los mismos derechos que los hijos de sangre. Tiene los mismos derechos que Israel. Por eso el mismo Pablo, en este mismo contexto a los romanos, habla de eso. Dice que los judíos son el árbol, el olivo. Y nosotros somos injertados a ese árbol. Pero nos hace una advertencia y nos dice que nos cuidemos. Que si él mismo arranca el olivo natural, ¿cómo no va a arrancar a nosotros que somos injertados? Nos hace hijos. Hijos, espíritu de adopción. Espiritualmente somos sus hijos. Y heredamos. Porque los hijos heredan. Pastor, porque yo conozco versículos de la Biblia, pero mi vida vive en un caos. ¿Por qué, pastor? Y yo quiero decirte que porque no es por conocer versículos, es por caminar con Dios. Es por andar con su espíritu. Así es que nos volvemos hijos.
Y esa es la razón por la cual hoy tantos y tantas personas viven equivocadas y viven en fracaso. Porque hablan de versículos, tal vez celebran esta semana como si fuera un mandato de Dios, pero al final no andan con Dios. Porque hay que andar en el Espíritu de Dios. No puede decir una persona que sabe versículos y va a los templos a celebrar esta semana y después va el lunes y martes a donde el hechicero, a donde el amante, a robar, a ver pornografía por internet. El mismo celular o computador que usas para escuchar una predicación, lo usas para consultar pornografía. Entonces, es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Entonces, lo que Dios nos está diciendo hoy es que necesitamos andar en el Espíritu para ser hijos. Y si somos hijos, heredamos. ¿Qué heredamos, pastor? Un reino disponible para todos. Para todos está disponible este reino. Entonces, es el reino que yo quiero que tú heredes. Es el reino que quiero que tú accedas a él. Es el reino que está disponible para todas aquellas personas que quieran heredar un reino. Por eso es importante que tú te hagas hijo. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave. Volverse hijo. No seguidor, hijo. Vuélvete hijo para que heredes. Entonces tú dirás, quiero que vayas conmigo a Romanos 6, ahí atrás 2 capítulos, verso 16. Romanos 6, verso 16. Dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Verso 16 y 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo que tú obedeces, de eso te haces esclavo. Por eso siempre les he dicho que si tú no vences ese pecado terminará venciéndote a ti. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que yo te predique que vas a tener dinero y que vas a ser próspero y no lo vayas a hacer porque vas en contravía de la palabra de Dios? Porque te recuerdo una vez más, ser próspero no es tener dinero, porque entonces los narcotraficantes serían prósperos. No, hermanos. Yo creo que la prosperidad es un conjunto de muchas cosas. Pero ¿de qué sirve que yo te predique que vas a ser próspero, que son muchas cosas, si no las vas a obtener? Entonces vas a decir, ese evangelio no me sirve. No, sí te sirve. Lo que pasa es que tienes que aplicar lo que dice acá. Aquello que tú obedeces, en eso te conviertes. Aquello que tú obedeces, de eso te haces esclavo. Y Dios no quiere que seas esclavo. Pero dice el verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿sí ven? Erais. Si tú de verdad eres un hijo de Dios, en este tiempo no debes ser esclavo del pecado, no lo debes practicar. Debes estar lejos de él, alejado de esas cosas. Tentaciones, claro, vendrán y el enemigo querrá hacerte volver atrás porque te quiere esclavo. Pero tú vas a decir, no, detente, alto, no quiero eso. Quiero andar en el Espíritu. No quiero satisfacer los deseos de la carne, porque estos deseos son contra el Espíritu. Y si son contra el Espíritu se va. Y si Él no anda conmigo, no soy hijo. Y si no soy hijo, no heredo. ¿Y no heredo qué? Un reino.
preparado para los hijos. Puedes estar dentro de la religión, fuera del reino. Sigue leyendo el 17 y dice, habéis obedecido de corazón. Mira que esto no es obligado, porque la gente dice, ay, yo no voy. No, no es obligado. Si esto hubiese sido obligado, yo no estaría en este camino. Pero gracias a Dios, que un fruto del amor que la gente da, primero nace de Dios. Y es su amor hace que nosotros nos enamoremos de estas cosas. No obligados, enamorados. Y por eso nos enamoramos y obedecemos de corazón. Es decir, voluntariamente. Voluntariamente. Tú no puedes tomar a un hijo tuyo y obligarlo a golpes. Porque tal vez te va a obedecer un tiempo, pero tarde que temprano se va a liberar de ti. Y se va a ir. Por eso le insisto a los papás que no lleven a sus hijos al templo obligados. Déjenlos que vayan voluntariamente. Porque esto es voluntariamente. Obedecemos de corazón, porque nos nace, porque queremos. Y queremos voluntariamente. Esto lo obedecemos voluntariamente. Lo obedecemos de corazón, porque somos hijos, porque queremos andar en el Espíritu, porque no queremos satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabes qué? Había otro requisito acá en la adopción que leímos en Romanos 8. Este proceso se hacía delante de 7 testigos. 7 testigos. Y si tú vas a Isaías capítulo 11, amén. ¿Qué dice Isaías capítulo 11? Verso 2. Dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus dice que hay ahí? 7, contamos 7. Yo les voy a mostrar esto que se llama una menorá. La menorá, eso es lo que está diciendo. La menorá surgió de este capítulo. Espíritu de Dios, el del centro. Espíritu de Dios. Espíritu, y empieza, por eso los judíos tienen sus rituales, pero eso no, el rito no tiene nada que ver con esto. Estoy hablándoles algo espiritual. La menorá surge de ahí. Recuerden que en el tabernáculo de reunión lo que había dentro era un candelero. Esto es un candelero. Y entonces dice acá, y él reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus, un solo candelero, un solo Espíritu Santo. Un solo. ¿Ya? ¿Ok? Espíritu de conocimiento. Estos 7 espíritus son un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, en esta adopción que Pablo está hablando, habían 7 testigos. Y en la adopción espiritual, el Espíritu Santo debe estar presente. Y Él va a ser nuestro testigo. Él va a ser aquella persona que certifica nuestra adopción, que certifica que realmente somos hijos. Por eso el Señor Jesús, allá en Mateo 12, ve rápido que ya voy a terminar, esta es la última cita, Mateo 12, versículo 43.
verso 43, dice lo siguiente. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Hermano, lo que te quiero decir es que cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús, tú lo crees en él, tú lo confiesas con tu boca, él te da las arras que es su Espíritu Santo, porque él estuvo testigo en esa adopción. Vas a caminar con él. Pero escúchame esto: cuando tú vuelves atrás, porque acuérdate lo que leímos, eres esclavo de aquel al que obedeces. Cuando tú vuelves a las obras de la carne, idolatría, celos, contiendas, orgías, cuando vuelves a las cosas de la carne, vuelves a ser esclavo. Y ese mismo testigo espiritual que estuvo, que son 7, se va. Por eso este espíritu inmundo dice acá, entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Verso 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 7 espíritus peores. Él va y entran a ti, y tu estado postrero es peor que el primero. Estoy haciendo un llamado para que no dejes a Dios, para que no dejes de caminar con Dios, para que sin importar lo que estés viviendo y sin importar lo que vayas a enfrentar, porque eso decía Romanos, si padecemos juntamente con Él, entonces Dios te dará como herencia el reino. El reino. Eres heredero. No solamente eres una persona especial porque ya eres hijo, sino que también vas a ser un heredero. Y en el reino hay mucha abundancia. Hay de todo lo que necesitas. Todo lo que tú necesitas no está afuera. No está con el político, no está con el artista. Lo tiene Dios. Dios lo tiene porque es un reino, no una religión, no es algo tedioso, no es algo fastidioso. Es un reino, es especial. Dios lo tiene todo para ti, pero necesita que seas obediente. Necesitas que ante la tentación no caigas. Necesita que le creas. Necesita sobre todo que camines con el Espíritu, que le pidas dirección al Espíritu Santo. Que no te desvíes. Que aunque venga la maldad, las tentaciones, no caigas. Le explicaba a mis hijos, les decía... dime, hijo, ¿cuántos basquetbolistas conoces? Dime 20 nombres de basquetbolistas que hoy el mundo conozca. Y tal vez el aficionado al baloncesto nos dirá 20 nombres de los antiguos basquetbolistas. Pero, ¿el mundo los conoce? Yo sé que el mundo conoce 1, 2, 3 personas de cada cosa. Yo te pregunto, te digo a ti, del boxeo, conociste a Muhammad Ali, a Mike Tyson y todos lo conocemos. Pero dígame 20 nombres de boxeadores que hoy son historia. Dígame 20 nombres de beisbolistas que hoy marcaron la historia. Dime 20 nombres de futbolistas. Les preguntaba a ellos, ¿ustedes saben quién es Belisario Betancur, Virgilio Barco? Fueron presidentes de Colombia, pero hoy nadie se acuerda, unos pocos. La pregunta no es ¿a quién necesitas? La pregunta es ¿a quién tienes? Y yo quiero que hoy tengas el Espíritu Santo, porque si andas con Él serás hijo, y si hijo será borrada todo tu pasado, y heredarás un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para los hijos. En Él hay abundancia, en Él hay cosas poderosas, portentosas para sus hijos.
No serás un huérfano, no vas a estar solo. Nunca más te sentirás solo, porque Él estará contigo, Él caminará contigo, pero necesitas consultarlo, necesitas querer estar con Él. Necesitas obedecerle. Por eso en esta mañana yo quiero que Dios renueve nuestro espíritu. Quiero que tú digas, Señor, nunca he sido hijo, hoy quiero serlo. Y si tú fuiste hijo y te apartaste, volviste atrás, te hiciste esclavo otra vez de los frutos de la carne, entonces reconcíliate con tu Padre y recibe nuevamente el espíritu de adopción. Para eso es esta mañana. Por eso quiero que hagas una oración. Quiero que estés ahí haciendo una oración y recibiendo nuevamente su Santo Espíritu. Quiero guiarte en esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Borra los frutos de la carne. En el nombre de Jesús. Di conmigo, creo en ti, Señor. Te confesaré con mi boca y daré frutos del Espíritu, porque andaré en el Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya eres un hijo, vamos a adorarle, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Cierra tus ojos ahí, donde estás. Yo quiero que le adores, que le digas, Señor, lávame, límpiame y hazme un hijo nuevo. Un hijo nuevo, Señor. Vamos a adorarle ahí. Borra mis maldades. Renuévanos, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu, Señor. Renueva nuestra mente. Quita de nuestro corazón esos deseos engañosos. Límpialos, Señor. Porque necesitamos seguirte. Solo a ti, Señor. No seguir a hombres, no seguir religión. Porque queremos heredar un reino, Señor. Vamos, dile, lava mi pecado. Dile, límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Dile, borra mis maldades. Borra mis maldades. Dile, purifícame. Purifícame. Mi Dios. Mi Dios. Renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Eres bueno, eres grande, eres poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres. Sí, Señor. Dios parame esa palabra. Dios parame esa palabra. Dile, Señor, renueva mi espíritu. Yo quiero esa palabra. En el nombre de Jesús.
Llénate de tu espíritu, llénate de su espíritu. Tú que estás ahí viendo, llénate de su espíritu, llénate de pasión por obedecer a Dios. Llénate de la pasión de hacer todo guiado por Él. Que te dé poder, amor, dominio propio. Templanza es eso, dominio propio. No vas a caer, vas a mantenerte firme en las cosas de Dios. Aunque vengan las tentaciones, no vas a caer. No vas a caer. Vas a estar firme con Dios. Es lo que quiere Dios. Quiere hijos obedientes. Obedientes. Esos son los que heredan el reino. Por eso dice el Señor que cuando yo venga, los encuentre haciendo tales cosas. Las vírgenes tenían aceite cuando su Señor venía. Andar en el Espíritu te abre puertas. Vas a ser hijo, heredero. Te abre la puerta de la herencia. De la herencia. No vas a ser como esas 5 vírgenes insensatas. Que el Señor vino y no tenían aceite. No tenían la unción. No tenían el Espíritu. Necesitas tener la unción. Necesitas tener su Espíritu Santo. Esos testigos fieles que te acompañarán en toda tu vida. Llénate de su espíritu, llénate. Dios te perdona sin importar cuál es tu pecado. Dios te perdona. No estarás solo, nunca más estarás solo, nunca más. Dios estará contigo, Dios te acompañará, renovará tu espíritu. Vamos, dile, dame un nuevo y perfecto corazón. Díselo, pídeselo. Renueva mi espíritu. No te alejes de mí, Señor. Vamos, pídeselo. Pídeselo a Él, pídeselo a Él. Él está ahí en tu casa. No necesitas que un hombre te toque. ¿Cómo están haciendo esos pastores que vendían? Venga, que yo voy a orar por usted. No, solamente deja que Dios vaya a tu casa. Deja que Dios vaya y toque tu casa, tu familia. Haga nuevas todas las cosas. Nueva tu mente, nuevo tu espíritu. Renueve en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe su espíritu, recibe su presencia. Dios, esos pactos no están en la Biblia. Solamente necesitas creer. Cree en Jesús. Cree en su evangelio, lee su palabra, crece en Él. Pídele cómo ser guiado por Dios. Pídele ahí donde estás. Señor, cómo ser guiado por tu Espíritu. Pídele ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Pídele ahí donde estás, cómo ser guiado por su Espíritu. Pídele ahí en esa presencia hermosa. Y dile, Señor, guíame, yo quiero ser guiado por ti. Mi próximo negocio, dile, Señor, mi próximo negocio lo consultaré contigo, te pediré autorización. Dile, Señor, el paso para casarme voy a consultar contigo. Pídele a Dios si es la persona, no es la persona. Tener un hijo. Pídele a Dios, Señor, que sea el tiempo, para que no estés angustiado en este tiempo. ¿Qué va a hacer de mi hijo? No, está tranquilo. Dios te lo dio, Dios lo va a cuidar. Entonces, empieza ahí con Dios. Toma de la mano a tu esposa, a tus hijos, tu familia. Ahí donde estás, esa presencia quiere ir a ti, a tu casa. Quiere tocar tu corazón. Ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Quiere que te vuelvas dependiente de Él, no de hombres. Esos que se autoproclaman la unción. No, hermano, la unción es para todos. Es para todos. Es para tu familia. Tú también tienes derecho. Porque eres hijo. Acabas de recibir a Jesús en tu corazón. ¿No lo dijiste? Señor Jesús, yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Tú lo recibiste. Ya eres hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron son hijos. Eres hijo. Ahora necesitas saber qué obedecer. Y aquí está la fórmula, aquí está en la palabra, cómo obedecerle, cómo pedir guianza, todo está acá, Dios lo escribió,
Por eso está traducido en tantos idiomas, para que no haya excusa. Y se seguirá traduciendo a lenguas indígenas, a muchas lenguas aborígenes, hasta que esta palabra, la palabra del reino, sea conocida en toda la tierra. Por eso es importante que lo creas, que la conozcas. Eres un hijo, pero tienes derecho a una herencia. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cómo reclamar una herencia si no sabes de qué eres heredero? Aquí está. Léela, escudriñala para que no te engañen. Escudriñala para que no te engañen. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, yo quiero orar por los enfermos. Quiero orar por esas personas que están afligidas. Quiero orar porque esas personas que se sienten solas, tal vez las personas que están preocupadas, están afanadas. Mire, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, pero hoy muchos están afanados. ¿Qué deparará el futuro de nosotros? Hay algunos que han pensado ir a consultar al brujo, al hechicero. Mira, quiero decirte, tu futuro está seguro en las manos de Dios. Solamente confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Quiero orar por la salud de Emma Valencia. Señor, en el nombre de Jesús, sana a Emma. Emma Valencia, Señor, toca su corazón, toca su cuerpo, toca su salud y dásela, Señor. Dale salud, Señor, a Emma, en el nombre de Jesús. Oramos por los 15 años de Luna, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice la vida de Luna Maldonado, Señor. Bendice su vida, bendice su ministerio, Padre. Levántala, Señor. Forja su carácter. Dale, Señor, promesas para que viva conforme a ellas. En el nombre de Jesús, bendecimos a Luna desde acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por el aniversario de William González y Esperanza Castro. Señor, es un matrimonio tuyo, Señor. Tú lo defiendes, tú lo bendices, tú lo guardas, tú lo proteges. Lo estás llevando a un nivel de confianza en ti que todavía no han entendido, Señor. Por eso oramos por ese matrimonio, para que les des paz en medio de la tormenta, para que le des consuelo en medio de la aflicción, para que sepan que hasta aquí los has traído tú y que tú no abandonas a nadie en el camino. Tú estarás con ellos hasta el fin del mundo, Señor, porque eso prometiste a tus discípulos, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, bendice este matrimonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada. Yo bendigo sus hogares y te pido hoy especialmente que tu presencia, como ha caminado con nosotros, camines con ellos, Señor. Que esa paz que tú nos das la lleves a esos hogares, Señor. Ese gozo que tú nos das en medio de la aflicción, tú se lo des a todos, Señor. Que esa provisión abundante que nos has dado, se la des a ellos, Señor. Que no permitas que las deudas los aflijan. Hazlos libres de deudas, Señor, como nos hiciste libres a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos hereden un reino donde hay provisión abundante. Herencia, Padre, herencia para estos hijos que hoy están conectados. En el nombre de Jesús, herencia, Señor. Dales herencia a estos hijos para que empiecen a administrar lo poco y sean fieles, y Dios los ponga en lo mucho, sean fieles. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Iglesia, hoy en el Espíritu, estás en el Espíritu, quiero convocarte a un ayuno. A un ayuno, amada iglesia, quiero convocarte a un ayuno. El viernes en el Shabbat, Dios nos dijo, proclamad ayuno, convocad asamblea, porque vienen cosas difíciles para la nación, pero a sus hijos no los tocará esa aflicción. Entonces, proclamo ayuno para el mañana lunes a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Un día, y el martes a las 6 de la tarde lo levantamos. Entonces en el Espíritu te digo, haz ese ayuno, haz el ayuno. No tengas temor, no vas a marearte, no va a pasar nada. No, eso no da úlcera, eso es mentira. No caigas en las mentiras del enemigo. Haz el ayuno a las 6 de la tarde. Mañana comenzamos todos, a las 6 oramos todos y no volvemos a consumir alimento hasta el martes a las 6 de la tarde. Y el martes voy con el estudio bíblico y levantamos el ayuno, amén. Pero apoya el ayuno,
no te quedes sin ayunar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Voluntariamente hazlo, pero hazlo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor, yo abro y oro por ese ayuno a partir de mañana, para que tú estés con nosotros, para que tú nos guíes, porque tú nos estás guiando y convocaste este ayuno, Señor. Yo solo soy un siervo, yo obedezco. Yo te pido, Señor, que así como tocaste mi corazón y el corazón de muchos de mi familia, entonces toques el corazón de la familia del reino, para que también se unan a este ayuno congregacional. En el nombre de Jesús, la gloria será para ti, Señor, la honra será para ti. Solo queremos obedecerte, no queremos nada más, Señor. No queremos shows, no queremos nada, Señor, tú lo sabes. Solo queremos obedecerte y agradarte. Por eso te pido desde ya que te agrades de este ayuno que convocamos y que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque vas a estar con nosotros en esas clases el martes a las 7 de la noche. Tú vas a estar con nosotros. El viernes también vas a estar con los jóvenes a las 7 de la noche. Con los varones a las 4:30 el sábado, a las 4. Toda la semana vas a estar con nosotros. Pero guíanos para que esas enseñanzas produzcan el fruto correcto, Señor. El fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu, Señor. Porque a partir de hoy vamos a andar en el Espíritu. Esta iglesia va a caminar con el Espíritu. Esta iglesia va a ser obediente a la voz del Espíritu y va a ser una iglesia poderosa y portentosa. Va a ser una iglesia que va a caminar en victoria mientras otros están quedando rezagados. Mientras otros con sus estratagemas humanas, con su sabiduría humana, están cayendo, están declinando. Esta iglesia, Señor, permanecerá firme en tus caminos por cuanto obedecemos tu voz y no la voz de los hombres. En el nombre de Jesús. Oramos también para que esas personas escuchen tu voz, porque tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, escucha la voz de ellos para que vuelvan también a tus caminos. En el nombre de Jesús, misericordia te pedimos por toda la humanidad, para que tengas de nosotros misericordia y permitas que alcancemos la salvación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la iglesia conectada, por cada persona de otro país. Yo bendigo tu nación y te pido que tú seas guardado en tu nación, tu casa, tu familia. Si eres pastor, bendigo tu congregación, para que sea el Espíritu Santo guiando tu congregación y para que salves a través de tu predicación muchas almas. En el nombre de Jesús. La gloria será para ti, Señor. Te invito a que no te desconectes con nosotros. También estamos en canal YouTube. Tenemos un canal en YouTube para que vuelvas a escuchar nuestras predicaciones y bendigas también tu casa y otras personas. Comparte estas predicaciones para que otras personas escuchen y también sean salvas. Recuerda que está en juego tu vida. Esto es para tu vida, para la salvación de tu alma, y es lo que quiere Dios. Por eso la gloria siempre será para Dios. Amén. Quiero despedirme en este momento y darte gracias por tu fidelidad. Quiero darte gracias porque hace 8 días predicamos acerca de la fidelidad y hay muchas personas que han sido fieles y han apoyado. Gracias porque al conectarte, eso es fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Conocer una visión y promover esa visión en toda la tierra. Es la visión del reino. Sigue compartiéndola, sigue siendo esa persona, ese instrumento de Dios para que otros conozcan el reino. Amén. La gloria siempre será para Dios y tú recibirás una herencia en este reino. Amén. Bendiciones. Yo le pido al Señor que sea bendiciendo cada persona, cada familia, cada casa. Señor, que no falte el alimento, que haya abundancia de pan. Señor, yo te pido que no venga la escasez a la casa de tus hijos, Señor. Señor, y ten misericordia de los que no son hijos, porque la creación espera la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos, Señor, y debemos manifestarnos, dar frutos de que somos hijos, preocuparnos por los demás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos hablas. Gracias por tu palabra, porque tal vez estamos en cuarentena, pero tenemos tu palabra y podemos confiar en ella. Señor,
Lleva la provisión abundante a cada casa. Lleva tu Santo Espíritu para que las personas no se sientan solas, para que siempre se sientan llenas de amor, para que estén gozosas, para que estén felices. Gracias, Padre, por cada persona. Yo bendigo cada familia que esté conectada. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, de lo que me diste doy la misma unción, Señor, que me has dado, la doy a cada persona. La prosperidad que me has dado, Señor, dásela a cada persona, porque eso es añadidura en el reino. Perseguirá a cada persona en el nombre de Jesús y los alcanzará. Serán benditos de Jehová en la tierra. Heredarán asoladas heredades. Gracias, Padre, por la fidelidad de ellos. La gloria, la honra y la alabanza serán tuyas. Y Padre, tú bendices tu iglesia en el nombre de tuyo, en el nombre de tu Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Iglesia, Dios los bendiga. Amén, amén y amén.